living de nuestra casa para recibir a alguien que nos va a ayudar mucho, ¿no es cierto?, con la primera infancia, con los más pequeñitos de la casa, esos que se roban el corazón de todo el mundo. Y es la alimentación lo más importante, es por eso que estamos con la señora Patricia Ochoa, quien tiene un magíster internacional en nutrición y dietética académica del área de pediatría de la Universidad de Antofagasta. Hola, bueno, bienvenida, ¿cómo está, Patricia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la etapa de inicio de la alimentación complementaria que tienen que tener, ¿no es cierto?, los más pequeñitos de la casa. Realmente sí. Uno se porta mal cómo alimenta a los niños. ¿Sabemos o no sabemos, Patricia, alimentar a nuestros hijos? Bueno, lo más importante es saber que el recién nacido nace con órganos que están inmaduros y que tienen que ir madurando en el primer año. De ahí que la alimentación debe ser progresiva. La Organización Mundial de la Salud dice que exclusiva la lactancia materna hasta los 6 meses y de ahí incorporar los alimentos otros fuera de la leche en forma progresiva. Entonces ahí es la clave, qué es lo que se tiene que incorporar primero, ¿ya? ¿Cuál es la alimentación complementaria para que vayamos entendiendo? ¿A qué se le llama complementaria? La alimentación complementaria es aquella alimentación aparte de la leche, ya la que debe ir siendo incorporada paulatinamente según la madurez del niño. Ah, entonces estamos hablando así como de la comida que uno prepara en casa, por ejemplo, cuando le muele la papita, con el zapallito y un poquito de carne, quizás esas cosas que se comen. Exactamente. De hecho, desde los 4 meses se puede incorporar los cereales sin gluten, es decir, el arroz y la maicena, ningún otro. De tal manera que antes de los 4 meses no se le puede dar agüita de arroz a los niños, porque no tienen unas sustancias que digieren esos elementos. O sea, Patricia, antes de los 4 meses no se le puede dar a un niño agua de arroz. No. Que es tan típico, las mamás siempre hacen agüita de arroz. Exactamente, siempre. O a veces si están estreñidos le dan agua de avena, ¿ya? Que es más complicado porque eso tiene gluten y no debe ser incorporado hasta los 9 meses. O sea, la edad sería a partir de los 4 meses. De los 4 meses se inician con los cereales, ¿ya? Que son el arroz y la maicena. Ya. Y ya después, a los 6 meses, es necesario incorporar las frutas. Empezamos con las frutas, pero no las globulosas. La manzana, la pera, ¿ya? Y no la frutilla, ni las fresas, ni las moras, porque esos son alergénicas. ¿Ya? Entonces puede ser alérgica, se hacen, ¿no?, alergias, claro. Entonces se parte con una cucharadita de manzana, después se va probando y se va en la siguiente semana, se cambia la próxima. Patricia, ¿y las frutas tienen que ser cocidas o tienen que ser crudas? Porque pueden ser crudas, licuadas, ¿no es cierto? Uno la pone a la 1, 2, 3 y quedan como papilla. ¿O tienen que ser necesariamente cocidas? La manzana cocida es rica. Sí, manzana como las compotas, coladito así, pasado por sedazo, o con el rallador bien finito, que puede también ser empezado a incorporar. ¿En qué juega en contra que una mamita, por ejemplo, no sepa y le da un alimento que no corresponde? Por ejemplo, le da agüita de arroz a los 4 meses. Lo que pasa es que el organismo del niño no tiene la sustancia que digiere ese alimento, por lo tanto le va a provocar una diarrea. ¿Ya? No lo va a digerir el niño. De ahí que la importancia es que a partir de los 4 meses la mamá puede incorporar recién solamente la maicena y el arroz, el agua de arroz. Patricia, y me imagino que se le informa a la mamita, ¿no es cierto?, al tutor cuando va a los CEFAM o a ver el control del niño sano, le dan un cronograma, hay una explicación, porque a veces uno no sabe. Bueno, ese es lo peor, el desconocimiento de la gente tiene muchos problemas. Nosotros le damos mucha énfasis en la formación de las nutricionistas, ¿ya?, acerca de todos estos procesos en los niños. Entonces las preparamos bastante bien, pero no tienen tampoco la formación, a veces la enfermera, que es la que da la indicación, o el mismo médico que da la información en las consultas. Entonces, es bien importante, claro, hablar acerca del cronograma. De hecho, la norma de alimentación tiene esa información. Por ejemplo, una cosa bien importante es que
A los 6 meses se debe incorporar, además empieza con los cereales, la fruta y después las verduras. Pero no deben incorporarse ni las acelgas, ni las espinacas, ni las betarragas, porque esos alimentos tienen mucho ácido oxálico que son tóxicos y además tienen nitrosaminas que intervienen en la coagulación sanguínea. De tal manera que uno de los alimentos que se indica en la papilla de los niños es las acelgas y la espinaca. Y erróneamente debe incorporarse después del primer año. O sea, después del año los niños deberían comer acelga y espinaca. Y se cree que no. Exactamente. Lo que pasa es que ahora está el conocimiento de la toxicología de los alimentos, que antes no estaba incorporado. Y ahora se sabe que contienen esos alimentos, de tal manera que la papilla del lactante empieza primero con una cucharadita de zapallo, después de la semana incorpora la papa y va probando de a un alimento para ver la reacción que puede tener el niño, porque se puede ser alérgico a distintos tipos de alimentos. Sobre las alergias, Patricia, ¿uno podría ser como padre responsable de las alergias futuras de su hijo? Si le da, por ejemplo, mora a los 6 años, a los 6 meses, frutilla a los 4 meses. Exactamente, uno puede desencadenar, porque el intestino del niño está inmaduro, su sistema inmune está inmaduro, por lo tanto, a la edad de antes de la edad precisa de incorporar los alimentos, el niño puede dejar pasar moléculas más grandes y en el organismo van a reaccionar como alergénicas. Entonces, de ahí que es importante las acelgas, ¿ya? De hecho, la incorporación de la leche de vaca no modificada, de ahí la importancia de fomentar la lactancia materna. La OMS dice que hasta los 2 años se debería amamantar a un niño. Sí, pero claro, Patricia, casi nadie lo... Pero es importante no incorporar la leche de vaca antes del año, porque el niño no está maduro su sistema y las proteínas que tiene esta leche lo van a poder generar alergias alimentarias. Entonces, ¿qué leche debería tomar antes del año si la mamá no le da pecho ya? Si no le da pecho, debería usar las leches maternizadas, ¿ya? Que son carísimas. De ahí que en el consultorio uno debe indicar que si va a dar la leche entera, la diluya, agregue menos medidas, ¿ya? Pero esa leche no tiene ácidos grasos que son importantes para el desarrollo del sistema nervioso y de la retina del niño, que se tiene que completar en el primer año. De tal manera que debe añadírsele aceite a la leche entera que no es maternizada ni la leche materna. Aceite vegetal. Aceite vegetal. O sea, a la leche se le aplica ahí unas gotitas. Unas gotitas para complementar esos ácidos grasos que no tiene la leche entera de vaca, ¿ya? No la modificada, no las leches maternizada, porque necesita esos ácidos grasos ese niño. Es tan importante la leche materna, Patricia. Es muy importante. Muy importante dentro de esta alimentación. También tiene que ser la alimentación complementaria y además la leche materna. De hecho, los niños que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, ¿cuándo se manifiesta? Cuando la mamá le da una leche artificial. Mientras está con la leche materna no va a presentar las alergias. ¿Cuáles son los alimentos, Patricia, que son alergénicos? Bueno, hablamos de las frutas globulosas, ¿ya? El gluten de los cereales, que el niño está maduro para no desarrollar la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten. A los 9 meses se recomienda incorporar los cereales con gluten, es decir, la avena, el trigo, ¿ya? Los otros alimentos alergenos son el huevo, el pescado y las leguminosas. No deberían darse. La edad de incorporación son a los 10 meses. Recién debe incorporarse el pescado, el huevo, incluso en antecedentes familiares de alergia, al año debe incorporarse el huevo. Y las leguminosas, los porotos, las lentejas, también la edad de incorporación es a los 9 meses. 9 o 10. Patricia, ¿cómo nos damos cuenta que el niño es intolerante a la lactosa? Por ejemplo, se cree que cuando repite, ¿no es cierto?, cuando se le sacan los flatitos al bebé, que bote vinagre. ¿Es normal? El niño porque ahora es muy conocido lo de la sin lactosa, pero antes uno no tenía idea cuando los niños tenían problemas.
De hecho, la leche materna tiene alto tenor de lactosa, pero además tiene enzimos que digieren. Entonces, el niño puede hacer una intolerancia a la lactosa después de una infección intestinal. Y esa es una intolerancia transitoria. Algunas personas pueden ser intolerantes definitivamente a la lactosa porque les falta ese enzimo que desdobla, una sustancia que se necesita para digerir la lactosa. Pero las manifestaciones de la intolerancia a la lactosa es distensión abdominal, niños, ¿no? claro, diarrea explosiva, pero no las regurgitaciones. Lo que pasa es que el niño nace con el esfínter del esófago inmaduro, por lo tanto va a regurgitar frecuentemente. Además, la capacidad gástrica del niño aumenta progresiva, de día 20 cc cuando nace y recién al año 250. Entonces, la mamá le incorpora volúmenes mayores muy precozmente. Cree que el niño tiene hambre y por lo tanto se quedó con hambre, le sube la fórmula. Entonces, cuando le da demasiada leche, regurgita fácilmente porque presiona la guatita y devuelve la leche. Pero ese no es síntoma de intolerancia a la lactosa. No es síntoma. No. Y que devuelva la leche avinagrada. Lo que pasa es que... Porque hay guaguitas que no tienen ese problema. Lo que pasa es que el estómago es ácido, tiene ácido clorhídrico, de tal manera que va a salir la leche ácida. Ahora, si la leche no llegó al estómago y la refluyó recién, no va a salir ácida. Pero la tiene el estómago, sí. Y sobre los celíacos, los que son intolerantes al gluten, ¿cómo nos damos cuenta cuando un bebito chiquitito es intolerante al gluten? Bueno, porque es difícil, ellos sí. no nos hablan, no nos dicen, Sí. tía, mami, me siento hinchada. Ellos simplemente andan por la vida con su pancita. Exactamente. Lo que pasa es que los síntomas son distintos. Pueden ser cutáneos, pueden ser de tipo respiratorio, pueden ser de tipo cutáneo, alergia. De tal manera que el niño que tiene intolerancia al gluten no crece bien, no sube de peso lo suficiente, tiene un abdomen globuloso y tiene caquitas malolientes. Hedionditas. Claro, exactamente. Patricia, entonces ahí uno se da cuenta, ¿no es cierto?, cuando algo le está ocurriendo al niño en el momento de defecar, orinar también. No necesariamente, ya. Pero se puede ser muchos años intolerante al gluten, porque puede ser un niño que los doctores dicen, este niño está malcriado, es un niño odioso, rabioso, pero no tiene otra manifestación. Tiene distensión abdominal, pero lo más importante es que no crece adecuadamente, tiene piel y signos de desnutrición. Pero realmente la intolerancia al gluten se va a diagnosticar después, incluso hasta con una biopsia, pero ya cuando el daño está instaurado. De ahí la importancia de no introducir el gluten antes de los 9 meses, porque no se sabe quién es el intolerante. Así es, Patricia Ochoa, le agradecemos la visita, gracias por habernos educado, quien tiene Magíster Internacional de Nutrición y Dietética en la Universidad de Antofagasta, le agradecemos la visita.